nos va a dar una conferencia sobre cambio climático, un tema muy importante para todos, independientemente de las áreas donde ustedes vayan a estudiar o se vayan a encontrar. Todos estamos dentro de este mismo medio ambiente. Entonces es importantísimo que entendamos y que pongamos mucha atención. ¿Por qué estamos tan preocupados por la juventud? Ustedes son el futuro del país. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al menos yo ya voy para abajo, pero ustedes van para arriba, entonces tienen que cuidar todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, el doctor Enrique Martínez Meyer es investigador del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM desde el 2002. Sus líneas de investigación giran en torno a la ecología geográfica, donde abordan preguntas que permiten entender los factores que son causales de la distribución y abundancia de las especies. Algo tan importante, ¿sí? Porque si no tenemos especies no hay un tema público, ¿de acuerdo? Bueno, y sus respuestas a los cambios en el ambiente. El doctor ha impartido los cursos de informática de la biodiversidad, ecología de los vertebrados terrestres, del bosque tropical seco y consecuencias biológicas del cambio climático. Además de haber impartido más de 15 talleres nacionales e internacionales sobre modelado de nichos ecológicos y distribuciones de especies. Ha generado varias publicaciones científicas, incluyendo un libro. Ha escrito varios capítulos del libro y 48 artículos de circulación nacional e internacional. Entonces tenemos con nosotros al doctor Enrique Martínez Meyer. Por favor, les suplico un aplauso. Gracias, maestra. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal si nos bajamos todos? Para mí es un enorme gusto estar aquí en el CCH, porque yo soy CCHero también. El mejor de ellos, del Azcapotzalco, pero CCHero. Hace ya muchos añitos que estoy en el CCH, pero es un gusto estar aquí, sobre todo con los jovencitos que pues son ustedes los que tienen ahora en las manos el futuro de este planeta. Miren, yo sé que a veces las conferencias pueden ser súper aburridas, entonces no quiero que este sea el caso. ¿Qué les parece si yo voy platicando y si ustedes tienen dudas o quieren participar, levanten su mano y lo vamos haciendo más dinámico, ¿no? Y me bajo para que no esté yo allá arriba y parezca que nada más así bla, bla, bla. Supongo que también piensan que los científicos normalmente son viejitos de barba con bata. Pues ya ven que no todos los científicos son viejitos con barba. A mí nunca me salió la barba, sino si me lo hubiera yo. Pero bueno, de lo que les vengo a platicar hoy es de dos temas. Uno es sobre la biodiversidad y otro es sobre el cambio climático y qué efectos tiene el cambio climático en la biodiversidad. Ustedes seguramente han escuchado en muchos medios que el cambio climático es un tema muy en boga ahorita, porque puede tener consecuencias muy dramáticas para las sociedades humanas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero bueno, lo que vamos a ver en esta plática es lo que sabemos hasta ahora de qué es el cambio climático y cómo es su efecto en la vida en el planeta. Es decir, la vida en el planeta me refiero a las plantas y a los animales. Vamos a ver si esto coopera. Ahí va. Esta es una pregunta para ustedes. ¿El clima tiene una influencia sobre la vida de las plantas y de los animales? Ese hasta un niño de primaria. ¿Cómo se imaginan que el clima afecta en la vida? A ver, vamos a poner una foto. ¿Qué animalito es ese? Un zorro. ¿Y por qué creen que sea blanco? O sea, si ustedes ven a ese zorrito que está blanco y que está muy peludito, supongo que se imaginan en dónde vive. Fuera del sol, en su ambiente natural, en un polo, ¿no? Este es del polo norte. Si les muestro esta otra foto, pues ahí dice en dónde vive, justamente en el polo norte. Y este otro, fíjense qué flaco y orejón se ve. En realidad no es que esté más flaco que el otro, nomás que tiene menos pelo.
Pero así, si lo ven de flaco y de gol, alguien ya dijo por acá que vive en el desierto, y sí, tiene toda la razón. Este es de México y de los Estados Unidos, este es de esta soberbia. Se llama la soberbia del desierto, precisamente. Entonces, nada más de ver algunas plantas, de algunos animales, ahora vamos a ver unas plantas. ¿De dónde es esa planta? ¿Y esta otra? Hay de hojas a hojas, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, hay cojón. Entonces, ustedes fíjense cómo el clima determina cómo son las especies, cómo son las plantas y cómo son los animales. En el caso de los animales, si hace mucho frío, pues necesitan con mucho pelo, muchas plumas y son pájaros. Y si hace mucho calor, pues al revés. Entonces el clima ha moldeado la forma de la vida en la Tierra. Pero no nada más en cómo nos vemos o cómo se ven las especies. Por ejemplo, la reproducción de las plantas y de los animales, el clima dicta cuándo es la época de reproducción. Entonces, si a ustedes les gusta comer mangos, les gustan los mangos, ustedes saben que no hay mangos todo el año, que solamente hay mangos en cierta época. Y es porque han evolucionado con su clima. Entonces se producen los mangos en particular en la época de lluvias cuando hay más agua. Y así nosotros podemos hacer las relaciones de cuándo se reproducen las especies que tienen que ver con cuándo tienen alimento y estas cosas. En otros aspectos también, por ejemplo, la migración, la más famosa de las migraciones aquí en México, sin lugar a dudas, es la de la mariposa monarca, que está ocurriendo precisamente ahorita que está aquí en los bosques del Estado de México y de Michoacán. Pero, ¿qué dispara el proceso de migración? Pues es el cambio en las condiciones del clima que les dice a los pajaritos o a los insectos que se muevan para el sur porque ya está haciendo frío. Y a la vez, ¿no? Ya que se quita el frío, entonces ya se regresa. Pero a nosotros también, hasta nuestra moda la dicta el clima. Pues ahorita que estamos en época de frío acá, que ya se está quitando, pues las chicas vienen muy guapitas con sus botas, sus bufanditas, sus sombreros. Pero también las enfermedades, ustedes saben que la influenza estacional pues es del invierno, ¿no? Y en la época de calor pues hay que cuidarse de las actividades de la panza porque todo echa a perder más rápido, etc. Entonces, lo que quiero decirles con todo esto es que el clima tiene una influencia muy fuerte en la vida de plantas, de animales y de las personas. Y esto sucede así porque desde hace miles y miles de años el clima ha sido más o menos estable. En los últimos 10.000 años, que suenan mucho, pero en la vida de la Tierra no es tanto. El clima es como lo conocemos. Aquí en México, por ejemplo, sabemos que la época de lluvias es en el verano, empieza por ahí de junio y acaba por ahí de octubre, noviembre, y así ha sido desde hace 10.000 años. Entonces, con tanto tiempo, las especies pues, se acostumbran al clima y entonces están adaptadas a esos cambios. Pero ¿qué está pasando? Ahorita está cambiando el clima. Hasta hace unos poquitos años eso era así como, ¿será que sí está cambiando o nada más es un salto así en el comportamiento regular del clima? No, pues ya no cabe ninguna duda de que desde hace algunas décadas, particularmente desde mediados de los años 70, pero todo esto comenzó desde el siglo XVIII, el clima ha estado cambiando y en la segunda mitad del siglo pasado se nota ya muchísimo, como cada año se rompen los récords de la temperatura más caliente en no sé dónde, el invierno más frío de no sé dónde. Es decir, el clima está haciendo saltos muy bruscos que no se habían visto desde hacía mucho tiempo, que no se había visto desde, por lo menos desde que el hombre tiene registro. Hay evidencias por todas partes, esta es una de las más recientes. Si se fijan en esa figura, permítanme ver mi láser. Esta línea roja indica la capa de hielo permanente del casquete polar del Polo Norte en los años 70, 80. Y lo blanquito es cómo se ve el Polo Norte en el verano del 2012. Es decir, todo esto es lo que se ha perdido en apenas unos 30 años de hielo permanente. Eso es mucho.
Pero algo más cerquita de nosotros es esto, miren. Este es el volcán Iztaccíhuatl y sus glaciares permanentes, porque el Izta tiene hielo permanente. Y miren ya nada más lo que queda de hielo permanente. Es decir, esos glaciares de la montaña pues, se han venido haciendo chiquitos y chiquitos. Según este colega de ahí de la UNAM, para el 2015 ya no va a haber hielo permanente en el Izta, o sea, sí va a seguir teniendo nieve y hielo en el invierno, cuando llueve, cuando nieva, pero ya los hielos permanentes se van a derretir. O sea que ya no vamos a ir a poder hacer raspados todo el año. Ahora, esto del cambio climático, aunque se viene desarrollando desde el siglo pasado ya de manera muy clara, se espera que continúe. Es decir, en los últimos 100 años, el promedio del clima mundial ha aumentado cerca de 1 grado centígrado, un poco menos de 1 grado centígrado, que no parece mucho. Si aquí no suben a 1 grado centígrado, pues a lo mejor ni lo notamos. Pero el promedio mundial es un cambio muy importante, porque eso quiere decir que en algunos sitios ha aumentado 3 o 4 grados la temperatura promedio y en otros menos o en otros ha disminuido. Pero el hecho es de que el clima va a seguir cambiando a lo largo del tiempo. Por lo menos las investigaciones que se han hecho es que de aquí a fines de este siglo, es decir, hacia el 2100, la temperatura puede aumentar entre 2 y 6 grados más de lo que es ahora, que es mucho, es muchísimo. Les voy a explicar por qué es mucho. En los poquitos décimas de grado que ha subido ahora el clima, pues ya ven, ya se derritió una buena parte del polo norte, también esto está pasando en el polo sur, los glaciares de la montaña. Todos estos efectos que estamos viendo de huracanes más intensos, por el estilo, los han relacionado con estos cambios de la temperatura. Imagínense si sube niveles de magnitud más grandes, o sea, de 2 grados o de 4 grados o hasta 6 grados que podría subir. Entonces, no tenemos una buena idea de qué es lo que puede pasar, pero suponemos que puede ser algo muchísimo más drástico de lo que estamos viviendo. Pero, a ver, si lo ponemos en perspectiva, esto del cambio climático no es una cosa nueva, es nueva para nosotros, como especie, como humanos. Pero si vemos la vida en la Tierra, que ya tiene sus añitos, 544 millones de años. A ver, les voy a explicar esta gráfica. Esto es el tiempo que ha existido la vida en la Tierra. 544 millones de años, este es el pasado y esto es el presente. O sea, esto se ve de abajo también. Nosotros estamos aquí hasta en la punta. Y esta gráfica representa la temperatura promedio de la Tierra en todo el periodo. Ahorita la temperatura promedio de la Tierra es alrededor de 15 grados centígrados, ya llegando a 16. Entonces, del lado izquierdo, del lado azul, son periodos en donde la temperatura ha sido más caliente, más fría, perdón. Y del lado derecho es donde ha sido más caliente. Entonces, si se fijan, nosotros estamos acá, estamos saliendo de un periodo muy frío en realidad. Ustedes vieron la era del hielo. 1, 2, 3, ya no sé si son 4, no sé cuántas son. Bueno, esa, por lo menos la 1 que sí la vi, me acuerdo, trata del final de la era del hielo, que fue apenas hace pues 12.000 años, 12.000 años, acá estamos hablando de millones de años, ¿no? Entonces, acá sí, y Diego y el mamut y todos ellos vivían como por aquí, ¿no? Entonces, en una época muy fría. Ha habido temporadas o épocas de algunos milloncitos de años en la Tierra en donde ha sido muchísimo más caliente que ahorita, es decir, ni siquiera había hielo permanente, no había polos cubiertos de hielo como lo es ahora. Ha habido otros periodos también en que casi la mitad del planeta ha estado congelado. Entonces este periodo no es ni de los más fríos ni de los más calientes, está por ahí todo el medio. Lo que sucede es que está cambiando el clima y eso es la novedad para nosotros. Entonces, para nosotros saber qué puede pasarle a las plantas y a los animales con este evento de calentamiento que estamos viviendo ahora, pues nos vamos para atrás, ¿no? Queremos saber qué pasó hace millones de años cuando el clima cambió.
o miles de años, pues algunas especies han aguantado esos cambios y ustedes pueden verlas en la actualidad. Miren, este tipo de libélulas, hay fósiles de 14 o 15 millones de años. Peces así antiquísimos también de unos 4 o 5 millones de años, fósiles que son igualitos, que no han cambiado mucho en índice de plantas también. Entonces hay especies pues, que son muy avanzadas, ¿no? Los cocodrilos también son un grupo de especies pues, que han tenido ancestros desde hace muchos millones de años y muchos cambios climáticos. Hay otras especies que también han aguantado, pero que para poder aguantar se tuvieron que mover de lugar. Esta tortuga que ahora es mexicana, bueno, mexicoamericana, vive en los desiertos de Sonora y de Nuevo México y de Arizona. Ahora vive acá, pero hace apenas 21.000 años vivía aquí abajo del Popo y del Ista en Puebla. Ahí están los fósiles de esta tortuga, que ahora ya no existe ahí. Entonces lo que ha pasado es que se ha movido. Como que el clima, digamos, que la ha empujado a diferentes lugares. Pero ha habido muchas otras especies, la mayor parte de las especies que no aguantan los cambios climáticos. Bueno, uno de los más representativos pues, son los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años. Ahora, el problema no es que se extinga una especie o que se extinga un grupo de especies. La cosa con la extinción de las especies es que todo, pues en la ecología, que nosotros decimos así coloquialmente, que la ecología es un entramado de relaciones entre las especies. Hay una especie, una abeja, por ejemplo, que poliniza una planta. Si esa abeja, solamente esa abeja puede polinizar a esa planta, si se extingue la planta, se extingue la abeja y viceversa. Entonces así se empiezan a hacer esas relaciones muy estrechas entre las especies, que si se afecta a una especie, ejerce un efecto como de dominó, se cae una pieza y tira las demás. Entonces eso es lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir con más fuerza, con el problema de la alteración del equilibrio ecológico que le llamamos. Pero bueno, si ya la vida en la Tierra ha experimentado cambios en el clima, podemos comparar esos cambios anteriores con los de ahora. O sea, es muy diferente lo que está pasando ahorita con lo que ha pasado antes. Vamos a ver. En algunas cosas sí y en otras cosas no. En una cosa que sí, es que este cambio climático está provocado por las actividades de nosotros. Todos ustedes han oído hablar del efecto invernadero. ¿Tienen más o menos una idea de qué es eso? ¿Hay algún valiente o valienta que quiera explicarlo a los demás? Me lo he hecho yo. Qué fácil se las puse, ¿verdad? Me lo he hecho. Bueno, es muy sencillo. Para que la Tierra mantenga su calor, existe una capa en la atmósfera, existe la atmósfera, que son una combinación de gases, que no permite que toda la energía que rebota, que viene del Sol, que rebota se salga, sino que se queda en la atmósfera y se vuelve a regresar hacia la Tierra. Entonces, si nosotros engordamos esta capa de nata que existe acá arriba, pues entonces cada vez menos calor se puede salir. Eso es el efecto invernadero. Como nosotros estamos produciendo gases que engordan esta capa, pues entonces eso es lo que hace que se caliente el planeta. Eso es el efecto invernadero, en otras palabras. Entonces este cambio climático que estamos viviendo ahora se atribuye a la acumulación de los gases que le llaman efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y una serie de ozono y otra serie de gases que son producidos por las actividades del hombre, que engordan la atmósfera y atrapan el calor. Sabemos que las principales actividades que generan eso pues son la contaminación atmosférica por diferentes vías, ¿no? Esto comenzó desde la época industrial, en donde florecieron las fábricas, y pues para que funcionen las máquinas, la principal fuente de energía pues ahora son los derivados del petróleo, la gasolina, etcétera, etcétera. Y al quemar esos hidrocarburos pues es que se produce la contaminación y así toda la cadena.
existen otras formas en que se produce mucho humo, mucho gas hacia la atmósfera. Por ejemplo, cuando nosotros tumbamos un bosque y lo quemamos para abrir campos de cultivo o de pastoreo, también produce muchísimo gas, muchísimo humo. Esas dos son las fuentes principales de contaminación. La quema de hidrocarburos, de petróleo y sus derivados, y la quema de bosques y de zonas forestales. Entonces ya sabemos cuál es la causa. Ahora, ¿se acuerdan de los personajes estos de la era del hielo de hace 12.000 años? ¿Qué pasó en ese tiempo? No había fábricas de contaminación. ¿Por qué cambió el clima hace 12.000 años? Bueno, existen otra serie de fenómenos naturales que han provocado esos cambios y son de distinta naturaleza, que no tienen nada que ver con las actividades humanas. Entonces, por eso, en el debate de si este evento de calentamiento es un proceso, digamos, natural en la Tierra o es un proceso inducido por el hombre, ha habido pues debate. No se han acabado de poner de acuerdo los científicos de la atmósfera, aunque la visión dominante actual es que sí somos nosotros los responsables. Pero al final de la era del hielo, cuando cambió el clima, cuando se calentó la Tierra, estamos hablando de que del periodo frío al periodo caliente, que ya se estabilizó, hubo una diferencia de unos 5 grados centígrados. Que si se fijan, las proyecciones para el final de este ciclo son más o menos entre 2 hasta 6 grados centígrados. Entonces estamos dentro del mismo rango. Lo que pasa es que esto sucedió en un periodo de 1000 a 2000 años y nosotros lo estamos viviendo en un periodo de décadas, de 100 años o quizá menos. Entonces, aunque la magnitud del cambio, es decir, la cantidad de grados centígrados que puede aumentar la temperatura a nivel de la Tierra, es más o menos el mismo que el último que hemos vivido, la velocidad es 10 a 100 veces más acelerada. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues que no haya mucho tiempo para adaptarse a los cambios, que las especies no tengan el tiempo para moverse lo suficiente a climas que sí les gusten, o que existan otros mecanismos más como evolutivos de adaptación. Ese es un problema. Ahora, existe otra serie de problemas asociados al cambio climático. Pues la deforestación, la introducción de especies invasoras que les llaman, la contaminación, la sobreexplotación también. Es decir, existe un problema ambiental muy serio actualmente en términos de biodiversidad, porque hay un proceso de extinción de especies acelerado. En un ratito les explico más sobre eso. Y el cambio climático es uno de esos otros factores que también están promoviendo que las especies las estén pasando mal. Ahora, ¿qué sabemos de cómo responden las especies al cambio climático al día de hoy? Porque ya existe evidencia. Bueno, existe sobre todo en el hemisferio norte, que es en donde, por una buena científicos que estudian, por otro lado, los efectos de
grave es que también ya tenemos registrados eventos de extinciones porque el clima cambió. Algunas especies muy sensibles, por ejemplo este sapo, se llama sapo dorado, resulta que ya se extinguió. Este sapito solía vivir solamente en una montaña en Costa Rica, en Centroamérica. Una montaña que tiene un ecosistema muy particular que se llama bosque de niebla. Es una montaña húmeda, porque está muy cerca de la costa, en donde todos los días baja la neblina. Acá en México tenemos esos bosques. Yo no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, Jalapa, Veracruz. Jalapa es una ciudad donde igual solía bajar la neblina todos los días, es ese tipo de ecosistema. Pero en este sapito se encontraba por cientos de miles, pero tenía una biología muy peculiar porque solamente salía, se enterraba la mayor parte del año. Y solamente salía en una época del año a reproducirse por miles, y entonces todo el bosque se llenaba del sapito dorado. Estaba afuera unas semanas, se reproducía, ponía sus huevos y se volvía a enterrar. Y así, cada año nada más salía máximo 2 meses. En todo el año